Usted puede llegar a odiar al presidente Gustavo Petro todo lo que quiera. Está en su derecho. Es más, es su problema. Y al hacer esto, simplemente continuará repitiendo una historia que llevamos repitiendo durante décadas. Por allá en el siglo XX, cuando liberales se mataban con conservadores, donde campesinos se mataban contra paramilitares que eran enviados a despojarlos de sus tierras. Pero el hecho de que usted odie al presidente Gustavo Petro no hace que la historia cambie. Nos han querido hablar de que es el presidente Gustavo Petro el que ha estado destruyendo el país, el que nos ha vuelto, no sé cómo es que dicen ellos, cuando las estadísticas y las evidencias dicen algo completamente diferente, que Colombia va creciendo y que Colombia sí va avanzando. Aquí tenemos una pequeña lista, así muy por encima, de lo que ha sido la historia de la gobernanza de la derecha. Aún así, y con todas estas evidencias que hay, el odio y el estigma sobre una persona, el presidente Gustavo Petro, demuestra la ignorancia de un sector de la población que prefiere seguir odiando y señalando a la persona que en 3 años está tratando de cambiar el rumbo de este país, el cual, como podemos ver en la imagen, lleva décadas siendo saqueado por una derecha corrupta, por una derecha paramilitar, que nunca ha tenido como interés que el país se desarrolle, más bien siempre ha tenido como prioridad mantener a la población ignorante y sumisa para que sus empresas crezcan y para que sus bolsillos cada vez estén más llenos. La evidencia es contundente. Tantos y tantos gobiernos de derecha que han habido y miles de casos de funcionarios corruptos, de funcionarios, unos en cárcel, otros se volaron. Triste, triste que hoy día sigamos, pese a toda la evidencia, repitiendo la misma historia. ¿Cómo es posible que en pleno 2025 tengamos que estar despilfarrando los recursos de todos en custodiar a personas que no han hecho nada por el país? Y si el señor expresidente Uribe Vélez ya se jubiló, ya hizo lo que hizo, ya sacó, aportó lo que pudo, ¿cómo es posible que uno de los sea alguien que nos esté quitando tantos recursos al mes para sostener el más robusto esquema de seguridad que tiene un funcionario en este país? Él es el que más recursos nos quita, recursos que se podían usar en diferentes cosas, en centros de innovación, en educación para este pueblo. Pero nunca hay para la educación, siempre va a haber para las armas, siempre va a haber para la guerra. Pero para la educación, diría la señora Cabal, diría Uribe Vélez, diría Paloma Valencia, es inviable para ellos. Todo lo que sea para el pueblo es inviable. Pero dilapidar recursos, gastarlos en corrupción, todo sí es viable. ¿Cuándo? ¿Cuándo terminaremos de aceptar cuando esas personas que quieren mantener vivo una derecha que no ha servido, que nos ha robado, que ha sido dañina, que ha sido mezquina, que nos ha bañado durante tantos años en sangre, en miseria? Como colombianos, hoy a 2025 no deberíamos estar simplemente en semejante debate tan mediocre y tan insulso. Y ni siquiera deberíamos nunca de haber mirado a una persona, simplemente las ideas. Y si las ideas no funcionan, pues entonces no sirve y se tiene que ir. Pero el fanatismo, así que no, que porque dijo seguridad, porque dijo dos o tres bobadas, ya lo elegimos y ya se queda siendo el Dios. Porque aún en el pueblo colombiano no hay la mente abierta para entender que no somos unos miserables y pinches consumidores, en todo momento esperando a que Estados Unidos invente algo, a que China invente algo, y nosotros esperando acá
simplemente a que nos llegue esa nueva tecnología o aquellos objetos o aquellas cosas que necesitamos para avanzar. Pero nunca, nunca a la derecha se le ocurrió pensar que este pueblo necesitaba simplemente educación para desarrollar un gran potencial y para poder llegar también a desarrollar algún recurso, para desarrollar algún invento y también poderlo vender a otro país. Nunca se les ocurrió, tristemente. Me gustaría mostrar un poco lo que es la acogida y algunos de las transformaciones, algunos de los cambios representativos del gobierno. Ayudarse es un sinónimo de amor. Nuestra presidenta y Amor es cooperar, ayudar al otro o a la otra. Gustavo Petro, si sabe las necesidades, porque él conoce el hambre y él conoce las dificultades que hemos vivido nosotros. Es el amor lo que ha salvado la vida humana. Tenemos la atención, sobre todo con los niños de crecimiento y desarrollo, y nos podemos poner al día con las vacunas. Antes no había esa ayuda de salud, que era muy difícil. Ahora estamos muy contentos porque llegan casa a casa y estamos inmensamente agradecidos al gobierno nacional. Nuestro señor presidente, mire todo lo que ha hecho. Toda una vida que vivimos sin electricidad, que hoy lo estamos disfrutando. Gracias al gobierno de Petro. El deseo de vivir impulsó el cambio. Presidente, vamos para adelante. Nosotros estamos aquí para acompañar el cambio. Construir la justicia social. Sin la tierra no hay futuro. Nosotros vivimos de la tierra y agua. Y hoy vemos reflejado que sí valió la pena ver a sus campesinos con tierras. Como campesinos podemos soñar y ser empresarios. Nos va a permitir dar un salto en nuestra economía. Los caminos que pueden hacer construir una nación grande. Más democracia, más justicia social y paz. Con dignidad cumplimos. Mientras que el uribismo y la derecha habla de que el colombiano, de que el país, de que la población colombiana tenga trabajo y seguridad y que las empresas de ellos sean muy prósperas y tengan muchas ventas, hay un presidente y hay un sector de la población grande que está soñando y anhelando que el país crezca y que el país se desarrolle. Esa es la gran diferencia y esa es la lucha que se da hoy día y a la cual esperaríamos que se sumen muchísimas personas que aún siguen fanáticamente apoyando a la derecha, aún sin querer aceptar la evidencia. La evidencia aún no los logra convencer de todo lo que ha hecho mal la derecha. Y queremos seguir cumpliendo un pueblo trabajador. Y bien, este era el video que quería compartir. Este es lo que se mueve en el corazón de muchísimos colombianos y que nos encantaría que el país entero se una, deje por fin esa polarización, por fin terminemos con esta lucha sangrienta que comenzó en el siglo XX, que ha dejado tantos miles de millones de muertos y que nos tiene sumidos en un estancamiento que es necesario superarlo, que es necesario empezar a entender que el país lo construimos entre todos y que no se trata de que unos pocos se llenen los bolsillos de dinero, sino que tengamos un país justo, que tengamos una población, un pueblo colombiano que se desarrolle en intelecto, en ingenio, que desarrollemos calidad de vida, tecnología, que empecemos a entrar en armonía con el planeta. Son tantas las cosas que necesitamos. Por eso es imposible lograr comprender a aquellas personas que dicen que quieren recuperar el país y que quieren volver a lo anterior, cuando eso nunca tuvo un futuro, ni pies ni cabeza. Te doy gracias por estar aquí.
gustaría muchísimo que se suscribiera al canal, que tomara conciencia, comparta el video y dele like para más contenido.